ahora vamos a ver la parte de evaporación y evapotranspiración, porque dentro del ciclo hidrológico tenemos la evaporación del agua que forma las nubes llegan hasta el punto donde va a producirse la precipitación, se produce la precipitación, ¿vale? El siguiente paso, que es parte de esa precipitación va a llegar a los cauces y parte se va a perder. ¿Y cómo se va a perder? De dos maneras, porque se evapora, ¿vale? Agua que está retenida en el terreno se cambia de estado a estado gaseoso, también puede ser sublimación si lo que cae es nieve, y puede haber evapotranspiración, que si os acordáis, ya os adelanté un poco que esto es el mismo fenómeno, pero lo producen las plantas, porque las plantas consumen agua y la evapotranspiran a través de su follaje. Y luego tenemos la parte de infiltración y retención del terreno. Con esto tendremos las pérdidas del agua que llueve, o sea, de lo que llueve, parte se evapora, parte evapotranspira, parte se retiene e infiltra, y ya veremos lo que es la cuenca hidrológica para terminar el día de hoy. Vamos a pasar a parte de la precipitación. Vale. Es muy importante, esto es uno de los conceptos más importantes, es que todas las precipitaciones las podemos organizar en estas curvas, ¿vale? Que nos van a decir qué periodo de retorno estamos. De hecho, cuando tenemos una lluvia, una precipitación determinada, por ejemplo, nos ha llovido una lluvia de 60 minutos, 50 litros, 50 milímetros hora, pues la ponemos aquí y ya vemos que es de un periodo de retorno de 25 años. ¿Vale? Y primero hay que recoger un montón de lluvias, hacer un análisis estadístico para tener estas curvas, y luego nos sirven de referencia para saber de qué estamos hablando cuando tenemos una determinada precipitación o para simular una precipitación extrema y ver cómo se comporta nuestro sistema cuando tenemos una precipitación de un periodo de retorno pues más leve. Vimos un poco todo esto y acabamos con los polígonos de Thiessen. Bueno, pues la evaporación. ¿Qué es la evaporación? Es el paso de agua líquida a vapor. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? De hecho, cuando se hace un análisis de los recursos hidrológicos de una cuenca, hay que tener en cuenta no solamente las entradas en el sistema, que si tenemos una cuenca, ¿dónde nos puede entrar agua? Porque llueva, o porque hay un trasvase, o subterráneamente, si estamos considerando un sistema que también tiene en cuenta el agua subterránea, porque haya movimiento entre los distintos estratos, las distintas capas de terreno. Y para contar lo que es las pérdidas, se puede contabilizar o estimar la evaporación anual. ¿Vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si estamos haciendo, por ejemplo, la planificación de los recursos de un embalse, el embalse, vale, llega el agua allí, pero esto se va evaporando, sobre todo por los días que hay mucha insolación. Y eso es una merma que hay que tener en cuenta a la hora de saber que voy a contar con los recursos. Porque si yo creo que tengo 100, pero si se me evaporan 20, pues al final solo tengo 80 y tengo que contar con ello. Entonces, ¿qué afecta? Pues la radiación solar, que como imaginaréis, si hay más radiación solar va a haber más evaporación. Y el viento también favorece, porque el aire a una determinada temperatura le cabe un máximo de vapor de agua, o sea, es capaz de contener un máximo de vapor de agua. Si entráis en un baño turco, hay mucho vapor de agua, lo notáis prácticamente 100%, pero es que además le cabe más aún porque está muy caliente. Cuando estamos a 0 grados prácticamente el aire es muy seco. Aunque lleguemos a un 100% de presión de vapor para 0 grados, es menos cantidad de agua que si estuviéramos a una temperatura elevada. Entonces el viento se lleva el agua que hemos evaporado y permite volver a evaporar. Luego, cuanto más viento, más evaporación. La temperatura del aire, también, cuanto más caliente, más capacidad hay de que pueda recoger más. Esto del viento lo podéis probar, por ejemplo, típico aire acondicionado casero, pones un plato con hielos y un ventilador delante y el aire que pasa por encima del plato con hielos o un plato con agua muy fría, va a evaporar y te va a dar una sensación de frescor. Lo digo por si no tenéis aire acondicionado, un día es la solución.
Y luego en la humedad atmosférica, si ya tenemos el aire muy cargado de vapor, pues es muy difícil meterle más, no cabe. El tamaño de la masa de agua, cuanto mayor sea, más fácil. Y la salinidad impide que se evapore. Para que os hagáis una idea, en verano la evaporación diaria puede ser del orden de 6 a 8 milímetros, un litro. Siempre estamos hablando milímetros por metro cuadrado, la evaporación. O sea, imaginaos que tenemos un embalse y por cada metro cuadrado estamos perdiendo 6 litros, 8 litros, es mucho. Mientras que en invierno puede ser prácticamente despreciable. Vale. Y esto es para, depende de la altitud, una altitud media de 400-600 metros, ¿vale? Podemos alcanzar entre 1 y 1,50 metros de evaporación anual, ¿vale? Si un milímetro es un litro, ¿cuánto es un metro? Pues podemos perder 1000 litros anualmente de evaporación. Evidentemente, si es de la misma masa de agua, estamos mal, ¿vale? Pero supone que lo vamos a ir reponiendo y demás, pero hay mucha evaporación. Cuanto más calor hace, más insolación, más. Entonces, ¿cómo se mide la evaporación? Porque, claro, habrá que tener algún elemento para medir esto, ¿no? Entonces, el elemento se llama tanque o bandeja de evaporación. Es un poco el esquema de cómo funciona. Básicamente lo que vamos midiendo es la bajada del nivel del agua. Tenemos una cantidad de agua aquí almacenada, tenemos un anemómetro porque claro, como va a variar, depende de tantos factores, depende de la temperatura del aire, depende de la temperatura del agua, depende del viento que tengamos. Tiene que tener un mínimo tamaño, porque claro, si no va a estar condicionado lo que ocurra por las paredes o los laterales, y luego hay un milímetro que va midiendo la altura de agua en el tanque y lo va registrando. En general, todos tienen una superficie entre 1 y 2 metros cuadrados, ¿vale? Y pues tienen esta pinta, ¿no? Cuando están en acción. Luego tenemos otra forma de medirlo, que nos necesita un tanque, que se colocamos en dos digamos, tubos de cristal, en lo cual aquí vamos a tener un papel poroso, con lo cual aquí podemos meter la evaporación que puede pasar a través del tubo, y por la diferencia que ocurra podemos medir la evaporación que hay en el sistema. Un poco más difícil de medir. Entonces, al final, en el tanque, que tenemos unas condiciones muy estables, la evaporación del tanque va a ser mayor. Siempre la evaporación real va a ser un poco menor, y en general vamos a tener un coeficiente K, que no tiene dimensiones, entre 0,7 y 0,90. O sea que siempre vamos a estar entre un 70 y un 90% de lo que realmente hemos medido. También se pueden hacer estas mediciones, o digamos, se pueden hacer estimaciones. Es decir, ¿para qué me serviría el tanque? Que hago estas mediciones de evaporación y puedo saber para una determinada zona del planeta, en una determinada época del año, cuánto me va a evaporar. Entonces eso lo puedo extrapolar para saber cuánta agua voy a tener. Yo también puedo utilizar fórmulas más o menos semiempíricas. ¿Qué significa semiempírica? Bueno, porque están basadas en parte en fenómenos de la física, como es un análisis del balance energético, es decir, podemos decir que la evaporación que hay va a depender, bueno, de un coeficiente, que ese sería el coeficiente empírico, de una tensión de vapor a una determinada, a la temperatura T que esté el agua, y la tensión de vapor en la atmósfera, y con esto podemos hacer como una especie de balance de lo que perdemos, o también por la fórmula de Meyer, en la que la evaporación va a tener en cuenta la presión de vapor del agua, la presión de vapor del aire, tiene en cuenta la velocidad del viento, bueno, pues una altura de 25 pies, porque esos serían los análisis que él hizo en su momento para sacar esta fórmula, ¿vale?
y luego pues saco que para grandes masas el coeficiente va a ser 0,36 y 0,50 para charcas o pantanos. Entonces, también se puede aplicar en el caso de estos para la evaporación de un día. Si lo queremos aplicar a un mes, simplemente lo tenemos que multiplicar por 30, para tener por 30 días. Pero bueno, estas fórmulas no las vamos a aplicar nosotros en problemas, porque no vamos a llegar a cosas tan profundas, pero sí que sepáis un poco que existen y dónde se pueden encontrar, ¿no? Para que luego cuando lo busquéis en el futuro pues lo tengáis. Y después también podemos hacer por balance energético. Al final va a haber una cantidad de calor que recibe una masa de agua. ¿Y cómo calculamos esa cantidad de calor? Bueno, pues esa cantidad de calor va a ser función de la radiación total, ¿vale? Porque es la única fuente de calor que le estamos dando, no la estamos calentando por otra cosa. Entonces es el sol, sería en la realidad. 1 menos el albedo es el coeficiente de reflexión que tiene esa superficie, por eso hay que restarlo. Por ejemplo, si tenemos nieve que refleja prácticamente todo, tendremos un albedo de 0,9, prácticamente 0,91. Cuanto más oscuro sea, más capacidad va a tener de absorber esa radiación solar, más un aporte externo de energía, ¿ves? En este caso lo podemos considerar, menos la radiación emitida por el agua, que el agua también emite energía. Y entonces también se puede calcular esta radiación emitida por el agua, esta energía disipada, ¿vale? Como el calor cedido por convección, cuando evapora va a perder calor y por variación de temperatura. Y el calor perdido por evaporación siempre es ρ, que es la densidad del agua, por el calor específico de vaporización y el volumen de agua evaporada. ¿Alguien se acuerda de cuál es el calor específico del agua para evaporarse? 100 grados. Bueno, es esa temperatura a la que se evapora, pero una vez que tienes que... es algo más. Una vez que tienes para calentar 1 grado de agua, un gramo de agua, 1 grado, necesitas 1 caloría, efectivamente. Pero para evaporar, luego os lo voy a dar. Para evaporar, además de aumentar la temperatura, tenemos que llegar a 100 grados y luego tenemos que darle más energía para evaporarlo todavía. Entonces, por ejemplo, en el albedo, que es el coeficiente de reflectividad, para el agua es en torno al 10%, pero la nieve puede alcanzar el 90%. Es decir, la nieve no absorbe prácticamente calor. En las zonas de suelo que no esté vegetado, depende del color también. El negro recoge mucho más radiación que colores más claros, y en zonas vegetadas puede depender del 10 al 40%, variando por el tipo de la vegetación. Vale. Cuando no existe variación en la temperatura del agua, es decir, no se está calentando ni enfriando, y también es nulo el efecto energético del agua a través de lluvia, ríos, pero hay que tener en cuenta que si llega agua fría procedente de un río o por la lluvia, va a cambiar también. El balance energético podemos resumirlo entre la radiación por 1 menos el albedo menos la energía emitida por el agua, y esto va a ser igual al calor cedido por convección más el calor perdido por evaporación. Con lo cual podremos sacar, si sabemos cuál es el calor que hemos perdido, o sea, si digamos despejamos todos los términos y nos quedamos con esto, podemos evaluar la masa de agua que ha sido evaporada. Entonces, ¿qué formas tenemos para poder proteger contra la evaporación? Bueno, pues imaginaos, de hecho, lo que os he comentado antes, que es al revés, cuanto más pequeña es la masa de agua, más fácil es evaporarla.
porque tiene menos inercia térmica. Se han estudiado muchas soluciones para proteger contra la evaporación, porque imaginaos, si tenemos un embalse grande es un problema, si tenemos por ejemplo una balsa de riego es un problema bastante grande. Tenemos almacenada agua pensando que la podemos utilizar todo el verano para regadío y resulta que se nos va mermando con la radiación solar. Entonces, hay como muchas soluciones ingeniosas o menos. ¿Verdad? Había una solución que era soltar en el embalse un montón de bolas negras. Sí, exactamente. Absorbiesen la radiación para luego hacer. Esa es una de las opciones, se sueltan como una especie de objetos flotantes que hay de muchos tipos y patentes. Una de las cosas más ingeniosas que me parece es poner paneles solares, porque aparte que el panel va a recoger la radiación solar, además encima tienes una superficie muy grande, es sin vegetación ni nada, que va a estar siempre insolada todo el día, y hay un montón de empresas que se dedican a vender estas soluciones. Entonces tienen como unos cables que lo unen a los lados, entonces flotan, pero para que no se puedan mover, porque a ver, si se mueve mucho con el viento hacia un lado se pueden dañar. Entonces, a ver, solo lo podemos hacer en pequeñas superficies, no lo podemos hacer en el embalse El Atazar, porque no hay sitio, y luego, además esto, aparte de evitar que dé la radiación, le estamos quitando velocidad del viento, con lo cual evita que el efecto del viento, que también se pueden poner pantallas perimetrales a lo largo de esta masa de agua que tengamos, y luego podemos cubrirlo con sólidos o líquidos flotantes. Incluso hay algunos líquidos que se colocan, lo que pasa es que tiene que ser que no sea miscible con el agua. Y hay que tener en cuenta que en climas muy secos y calurosos, la evaporación en los embalses puede llegar o se supera al 20% del volumen total que tengamos almacenado. Y luego hay otro problema. Un problema es que cuando evitamos la evaporación se produce un calentamiento de la masa de agua. Entonces esto presenta problemas porque pueden empezar a crecer algas y elementos que nosotros no queremos. Y esto pasa mucho en balsas de regadío. Entonces, bueno, pues lo que te quitas por un lado, pues tienes un problema por otro. Vale. ¿Cuál es la mejor solución? Intentar que los embalses estén lo más altos posible para que no haya tanta insolación, que haya más nubes y que no haya tanta evaporación, y procurar un poco el uso de embalses enterrados, que serían pues recursos subterráneos que tengamos, estudiando bien esos acuíferos y utilizándolos como si fuera un embalse subterráneo cubierto. Bueno, esta es una de las soluciones que hay, precisamente, la de las bolitas negras estas, que sirven para cubrir la balsa. Esto es una balsa de riego. Bueno, pues con esto se evita que se evapore en exceso o que se evapore. Luego tenemos otras opciones, como una cosa que se llama aqua cap, que es como una especie de sombrillas, o otras que son rectangulares, que van unidas, bueno, en fin. Hay distintas soluciones que se han ido testeando. Bueno, entonces, la evapotranspiración es lo que ocurre, es la evaporación en superficies cubiertas, que está unida, cubiertas por vegetales, por cubierta vegetal, que está unida a la transpiración de esos vegetales. Entonces ya os imagináis que no todas las plantas van a evapotranspirar igual, ¿no? Por definición. Esto depende del tipo de planta, del ciclo de crecimiento de la planta, porque si están básicamente en periodo de pleno crecimiento va a evapotranspirar mucho más que si está en un proceso más, digamos, más parado. También del tipo de suelo y de la humedad del suelo, y de la insolación, del viento, la humedad de la atmósfera. Entonces, esto es bastante importante a la hora también de contabilizar los recursos que vamos a tener de carácter agrícola. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, pues lo primero que se hace es calcular, o sea, se define un concepto que es la evapotranspiración potencial. Entonces, igual que nosotros calculábamos la evaporación con unos tanques de evaporación que luego realmente es menor, porque son como condiciones ideales de evaporación del agua,
vamos a tener también una evapotranspiración potencial, que sería la máxima cantidad de agua transpirada por unidad de tiempo, teniendo en el suelo un cultivo uniforme, que tiene que tener una altura entre 30 y 50 centímetros de altura, y que es alfalfa, porque parece ser que es el cultivo que más agua transpira, y siempre con suficiente agua. Entonces, este es el momento, esto sería lo máximo que podemos evapotranspirar. Entonces, si unimos al ciclo del agua, tenemos la evaporación, condensación, precipitación, tenemos también deshielo, tenemos infiltramiento, percolación, las aguas subterráneas, manantiales, escorrentía, un lago, evaporación. Aquí no tenemos masas de agua paradas, sino que lo tenemos, digamos, en lo que es la masa vegetal, se produce la evapotranspiración y, bueno, pues la lluvia y el fenómeno de flujo a través de los cauces, que son los ríos. Entonces, ¿cómo evaluamos la evapotranspiración potencial? Pues se calcula como potencial en centímetros por mes, ojo, porque no son milímetros, ¿vale? Entonces serían 100, se mide en 100 litros al mes y se mide con un coeficiente que es 1,6 por la duración del día solar, que es función de la latitud y para la unidad de 12 horas, porque no es lo mismo lo que puede evapotranspirar en el Ecuador que a otras latitudes, por 10, ¿vale? Por la temperatura media mensual del aire en grados y el índice térmico calculado como suma de los valores, que son unos índices mensuales dependiendo de la localización donde estamos, ¿vale? O sea que básicamente es una fórmula en la que tenemos que fijarnos en la latitud donde estamos, en la duración del día solar, como imaginaos cambia cada mes, no es lo mismo en enero que en julio. Y luego hay otros métodos, por ejemplo, como el de Bradley-Creed, que desarrollaron un método para una región, esto es para regiones más húmedas y esto es para regiones áridas, y básicamente es mucho más sencillo porque dice que la evaporación es función de la temperatura y un parámetro de medida, y este parámetro pues depende del total media de horas de cada día en función del número de horas de día del año. Bueno, para que veáis un poco los ejemplos, si nos vamos, entonces, dependiendo, veis aquí el cultivo alfalfa, ¿vale? Que es el que más evapotranspira, pero dependiendo de la época del año va a tener un factor diferente. De hecho, en el mes de agosto tiene un factor de 1, en el mes de julio incluso un poco más, y los demás van reduciéndose y hay otras que prácticamente no evapotranspiran, ¿vale? Esto es para, digamos, cultivos. Porque sobre todo se utiliza muchísimo para agricultura para entender cuánta agua necesita la planta, ¿vale? Porque al menos tiene que evapotranspirar ese óptimo, tiene que tener ese óptimo de agua para poder tener sus funciones de crecimiento servidas. Y luego, esto para obtener la evapotranspiración según el factor P de Bradley-Creed, veis que aquí, dependiendo de la época del año y de la latitud, vamos a tener unos valores mayores o menores. En el Ecuador o cercano al Ecuador son más uniformes y luego van variando mucho en función de la época del año en otras latitudes. Y ahora, una vez que tenemos la evapotranspiración potencial, ¿cómo podemos sacar la evaporación real? Bueno, pues se utilizan esta especie de jaulas, ¿vale? Y en estas jaulas se mide cuánto evapora la planta. Pero no solo la planta, sino también el terreno en el que se apoya la planta. Básicamente están midiendo esa cantidad. ¿Y por qué puede ser menor la evapotranspiración real de la potencial? Pues por falta de agua, porque el desarrollo de la planta no sea adecuado, porque las condiciones del aire pues no sean las óptimas, para que la planta evapore lo que tiene que evaporar, o transpire lo que tiene que evaporar. Bueno, y que el coeficiente de evapotranspiración real está entre 0,1 y 0,9 de la potencial, os da una idea de lo variable que es esto. Basta.
¿vale? Lo único que podemos estar seguros es de la evapotranspiración potencial. Y lo podemos medir con con un balance hídrico, con la estación lisimétrica o con sondas de neutrones, que son como un procedimiento que se puede utilizar en algunos casos en los que se quiera conocer exactamente. Para enlazarlo tenéis que dar como una especie de salto al vacío, ¿vale? Pero imaginaos, y yo la semana pasada he estado en Alemania y he visto que allí están bastante evolucionados con temas de drenaje sostenible. Es decir, prácticamente todos los tejados que hay tienen un tejado verde. Te sorprendería. ¿Y qué creéis que hace esto? ¿Qué ventajas tiene esto respecto al típico tejado a dos aguas o una cubierta? Aprovecha más el agua que cae. Vale, la aprovecha. ¿Cómo? ¿Por qué la aprovechamos? O sea, si no la cogiera ahí, ¿qué pasaría con ese agua? Filtra. Filtra el agua. Vale, filtra. ¿Qué más? Bueno, la aprovecha. El agua. Hombre, Pero estás perdiendo agua, se le está quedando a la planta. Pone un cuarto ahí y ya está. Corto la planta y me quedo todo el agua. Vale. ¿Y si me sobra agua y lo que quiero es perder agua? No, bueno, entonces sí, si no quieres agua, pues Claro. la aprovechas para eso. Vale, la aprovecho para tener una capa vegetal que está perdiendo agua, evapotranspirando. Realmente es eso, o sea, me cae agua, imagínate. Números redondos, 100 litros. Uf, evapotranspiro 10. Oye, pues he perdido 10. Solo me quedan 90. ¿Qué pasa con esos 90? Posiblemente pueda interceptarlos y retenerlos en este terreno y aunque mañana no llueva, mañana perderé unos 10. Y a la larga, estos 100 que me han caído, que si yo no hubiera tenido este tejado verde, se me habrían mandado ese mismo día a la depuradora, junto con este tejado y los 750.000 que tengo que gestionar, vamos a ponerle 70.000 tejados, todos los que tengo que gestionar, creándome una punta súper grande y creándome un problema bastante gordo que tengo que gestionar en ese momento. Mientras que si yo lo siembro todo de tejados verdes, pierdo por la evapotranspiración. Entonces ahí sí es importante que lo sepáis, porque si no, cuando tengáis que dimensionar este tipo de sistemas, tendréis que depender de otra persona. Pero si sabéis que las plantas se evapotranspiran, podréis hacer ese cálculo y decir, ah, mira, me cae esto, yo sé que esta planta necesita tanto, luego puedo elegir este tipo de planta relacionado con este tipo de clima, este tipo de aporte de agua, y además dice, pues puedo hacerlo ya un sistema de súper evolucionado, que lo que me sobre por aquí lo voy guardando en un aljibe porque está subterráneo y no va a tener evaporación por insolación solar, y de vez en cuando bombeo un poquito y mantengo esto en óptimas condiciones para que cuando llegue la siguiente lluvia, en lugar de encontrarse un tejado seco, se encuentre pues una zona bastante bien, con capacidad óptima de evapotranspiración para la siguiente lluvia. ¿Vale? ¿Veis por qué tiene sentido? Pero eso es peso para el edificio que yo no lo veo con mucho sentido, la verdad. Bueno, es peso para el edificio, tienes razón, pero si mete la estructura hay que cambiarla, el agua esta pesa un montón, ¿bien? Puede Una haber parte goteras. puede producir filtraciones. No, tienes que... Sí. Es una aliada para tanto. Bueno, seguramente habría que hacer un análisis coste-beneficio de ambas cosas. Pero también hay otra cosa, es que al parecer cuando tienes una cubierta vegetal no tienes que gastar ni tanto en calefacción ni en aire acondicionado, porque Hombre, digamos que te mantiene una temperatura. Esa es una ventaja que a lo mejor hay que meter en la ecuación, o sea, no es tan sencillo todo, ¿no? Pero porque al final depende de dónde nosotros estemos terminando el cálculo. Si terminamos el edificio, evidentemente, goteras, más peso, y se ha acabado. Si pensamos, no, a ver, este edificio genera un agua que luego tengo que tratar, vale, ya no la trato. Ese dinero que me ahorro, ¿cómo puedo valorar lo que no me lo tratas cuesta? tú, lo tratas... Claro, pero ¿dónde está el límite de nuestra interacción? O sea, al final, la gestión de los gobiernos, o la gestión del territorio, ciudades, lo que sea, debería plantearse el beneficio común.
no el beneficio individual. De ahí que los gestores sean capaces de tener en cuenta todos esos factores y tomar la mejor decisión, que también puede variar en el tiempo. Vale, bueno, pues para eso sirve entender que las plantas se evapotranspiran. Aparte de para luego poder gestionar un poco los recursos y saber qué voy a necesitar. Aunque es verdad que pasa más dentro de la parte de agrónomos. Y de hecho los agrónomos diseñamos muchos sistemas de drenaje sostenible, incluso en plantas depuradoras hechas solamente con plantas. Es decir, puedes hacer para pocos habitantes, me salgo un poco la ideología, hacia otro tema, pero para pocos habitantes, a lo mejor hasta 100 habitantes, puedes hacer como un sistema de lagunas al aire libre con plantas que autodepuran. Que básicamente es como funcionaba antes, cuando no había depuradora. Vale. Entonces, volviendo a la parte de infiltración y retención del terreno. Si yo tengo un terreno totalmente plano, sin ningún tipo de irregularidad, no me va a retener nada. No, si yo echo agua, esto lo inclino, vierto agua por aquí, no retengo nada. Eso sí, ahora si vierto agua en el teclado, tiene irregularidades o algo se me va a quedar por aquí. Y al final tiene huecos y se cuela. Pues el terreno es igual. Cuanto más irregular, ¿vale? Cuanto más irregular y más plano es, más intercepta y más infiltra. Cuanto más tiene más pendiente y más digamos plano es, sin irregularidades, menos retiene y menos infiltra. Y también por otro lado va a depender. Eso, grosso modo, características del terreno. Va a depender del tipo de lluvia, de la duración y la intensidad. ¿Por qué? Imaginaos que vais andando por la calle y no lleváis paraguas y empieza a llover. Y lleváis un gorro, y un abrigo, y una bufanda, y unos guantes, botas, calcetines. ¿Creéis que vais a gotear para cualquier lluvia? ¿Cómo que vamos a gotear? Es decir, nos va a correr el agua por la chaqueta. Como si fueras un terreno. Sí. Imagina que eres un terreno, entonces te cae el agua por todas las partes, todo lo que lleves. ¿Cuándo empiezas a gotear? Dependerá de que la lluvia sea suficientemente intensa o que dure lo suficiente. Si es una lluvia torrencial, pero solamente corres de aquí a la parada de autobús, posiblemente aguantes. Si es una lluvia torrencial y tienes que ir hasta lleno de la cañada, llegas como una sopa empapado. Eso es la capacidad de infiltración que tiene el terreno. Vale. Y luego también depende del tipo de cubierta vegetal. En el caso humano, que sería cubierta vegetal, si tengo un gorro de lana, el gorro me puede absorber bastante agua hasta que empiece a escurrir. Si voy yo solo con la cabeza desnuda, pues no. Un abrigo también puede chupar bastante agua. Pues esto es igual. Si tengo un bosque súper denso que tiene musgo, luego tiene unos helechos, luego tiene unos arbustos, luego tiene unos árboles más grandes y otros más grandes, obviamente esto puede tener una capacidad de infiltración muchísimo mayor y de retención. Retener es parar, infiltrar es meter dentro del terreno, que no es lo mismo, ¿vale? Porque yo puedo incluso también hacer, puedo artificialmente parar el agua, retenerla, y de hecho hay muchos embalses que tienen pequeños embalsitos en los pequeños arroyos que llegan a la cuenca para parar el agua. ¿Por qué? Porque así paran los sedimentos. Y es mucho más fácil limpiar un azul pequeño que no el embalse grande. Eso sería una retención artificial. ¿Y cómo puedo hacer una infiltración artificial? Pues poniendo capas de terreno que sean porosas y facilitando que debajo de esas capas porosas haya un espacio libre que el agua le sea fácil entrar, porque al final el agua también va por donde menos le cuesta. Y bueno, va a depender también de la estación del año, evidentemente. Y luego hay algo que la capa vegetal, no sé si habéis visto estos vídeos que hay a veces por LinkedIn o tal, por Instagram, que salen echando agua a distintos tipos de terrenos. Pones un vaso de agua, lo pones boca abajo, y si tienes una hierba típica, seca, no te absorbe nada. Si está medio seco, o sea, si está verde, con buena capacidad de evapotranspiración potencial, absorbe prácticamente todo. Si está demasiado mojada, no absorbe nada. También depende de las características antecedentes del terreno y de la vegetación.
Entonces, si tenemos una cubierta vegetal, tenemos interceptación, retención, podemos tener almacenamiento superficial, evapotranspiración, todos estos fenómenos en la cubierta vegetal que nos sirve para laminar un poco el caudal de agua que llega hasta el sistema. ¿Y cómo podemos calcular la interceptación? Pues hay alguna fórmula empírica, pues alguna como esta, volumen de agua interceptada, estas en pulgadas. El volumen de agua será igual al volumen de agua retenida en la vegetación más el coeficiente de la superficie proyectada sobre la horizontal y la evaporación en una hora. Vale, siempre hay que tener en cuenta que como cuando tenemos una evaporación o evapotranspiración, hay que tener en cuenta el área proyectada sobre la horizontal, porque la vegetación no crece torcida, ¿vale? Entonces es por eso, aunque tengamos una cierta pendiente, pero siempre tenemos que considerar esa superficie proyectada. Vale. Entonces, ¿qué es la infiltración y la retención del terreno? Pues es el proceso por el cual el agua superficial se introduce en las capas internas del suelo. Y aquí, ¿qué fuerzas tienen que ver? Pues la fuerza gravitatoria, porque solamente la gravedad nos empuja hacia abajo. O sea que una vez que tenemos agua en un charco, por gravedad se va a meter. Fuerzas de tipo capilar, que pueden hacer que el terreno esté más seco por debajo del charco, entonces entra, o fuerzas químicas. Entonces, por tanto, la infiltración va a depender de las características del suelo, su permeabilidad y estado de humedad del mismo. Solamente con mirar por la ventana, aunque hay un árbol delante, podemos intuir que ahí veo tres tipos de terreno. Veo el césped, una especie de... Sí, bueno, veo también las piedras, veo otra zona, sí, la de las piedrecitas, veo una zona verde o azul que está pavimentada y luego al final tengo una tierra. Podríamos definir, bueno, pues la parte que está pavimentada va a tener un coeficiente de escorrentía prácticamente 1 o 0 de infiltración, porque es prácticamente impermeable. Luego la zona que tiene las piedrecitas, depende de lo que tengamos debajo, pero las piedrecitas suelen drenar muy rápido, de hecho para eso se ponen, para evitar charcos. Entonces puede tener una infiltración prácticamente completa, 1. Y luego el resto pues puede variar. El césped drena bastante, pero también al final llega un momento que se colmata y escurre. Entonces, por tanto, vamos a depender de las características del suelo, la permeabilidad y estado de humedad del mismo, si ya tenemos el charco no va a infiltrar, de las características de la cubierta vegetal. Es decir, esto volvemos al anterior. Cuanto más cubierta vegetal tenemos, en mejor estado está, más capacidad de infiltración, simplemente también por las raíces. La intensidad de infiltración de la lluvia. Si la lluvia es corta y de poca intensidad, prácticamente no vamos a infiltrar nada. Y luego del estado de la superficie del suelo. Esto es importante porque es un factor que a veces se tiene en cuenta. Podemos tener aprovechamientos del terreno en terrazas, y eso va a favorecer que el agua se retenga y se infiltre. Seguro que lo habéis visto, las típicas imágenes de Japón, ¿no? Con estos cultivos en terrazas. ¿Vale? O podemos tenerlo, por ejemplo, por renques, y que es típico que tenemos aquí, que hacemos como una especie de zanjas longitudinales y ahí metemos pues, nuestro cultivo, o tenemos los cultivos arriba y las zanjas al lado, y realmente la zanja sirve para que pase el agua. Entonces, si estos renques están orientados en la dirección principal de la pendiente o al revés, pues retendrá, hará que el agua fluya más o la retendrá. Y luego, pues las características del agua. ¿Vale? La temperatura y demás, puede ser que el agua infiltre más o menos. Vale. ¿Cómo cuantificamos la infiltración? Pues la infiltración decrece con el tiempo. Vale, eso tiene sentido. Es lo mismo que os he dicho antes. Al principio yo voy completamente seca por la calle, me cae agua, empiezo a infiltrar
y llega un momento que ya no puedo infiltrar más, o sea, ha llegado a un límite de infiltración. Este límite puede ser 0 o puede ser un coeficiente inferior, y eso pasa con todos los terrenos. Entonces, este fenómeno es bastante importante porque al principio va a haber bastante infiltración e incluso al principio puede haber una infiltración inicial tan grande que hasta que no pasemos de esa lluvia no empieza a escurrir nada. ¿Esto cómo funciona? Pues por ejemplo, si yo tengo este tejado, esto va a ser, imaginaos, una zona empedrada. Empieza a llover, antes siquiera que empiece a escurrir agua, por las piedrecitas hay unos agujeritos, no está perfectamente pegada una piedra con otra, sino que hay un poco de oquedades, se tiene que meter el agua por ahí. Cuanto más poroso sea, por ejemplo, las piedrecitas que hemos visto ahí, estas que tenemos en zonas para que no queremos que se hagan charcos, van a tener una muchísima infiltración inicial y esto va a ser lo primero para, antes de que pasemos ese volumen o esa cantidad de agua, no vamos a tener ningún tipo de escurrimiento, ¿vale? A eso se refiere. Y entonces el aumento inicial suele ser muy importante y luego va decreciendo hasta que se mantiene constante. Vale, esto lo que representa la fórmula de Horton, esta es la típica. Esta sí que es importante porque os la vais a encontrar, ¿vale? Os la vais a encontrar en un montón de estudios, a lo mejor no conmigo, pero en el futuro, porque es la más habitual. Entonces, primero hay que decir cuál es la infiltración unitaria en milímetros hora, la infiltración inicial, el coeficiente de decrecimiento, que mide la pendiente de este decrecimiento de la capacidad de infiltración, y luego cuál es la infiltración final de equilibrio en milímetros hora y el tiempo en horas. Evidentemente, cuando deje de llover, esto volverá al cabo del tiempo a su capacidad inicial de infiltración cuando se vaya drenando el terreno. Y es muy importante ver esto, ¿por qué? Porque dependiendo del tipo de terreno donde esté, yo voy a poder tener una posible infiltración. ¿De qué creéis que depende la infiltración del terreno? Que ya lo hemos dicho más o menos. ¿De qué depende la infiltración del terreno? De la porosidad. Sí. Exactamente, de la porosidad. Si veis aquí, suelos arenosos, pues que son partículas más grandes, van a tener mayor porosidad y una filtración mayor. Pulgadas o milímetros hora. Una permeabilidad intermedia va a ser pues, tierra aluvial, y los tonos arcillosos que son muy finitos, que son partículas muy pequeñas y que además a veces tienen fuerzas de cohesividad e impiden prácticamente que haya filtración. De hecho, se utilizan en carreteras, se utilizan como núcleo de presas de materiales sueltos, un núcleo de arcilla que evita que pase el agua a través de. A ver, pasa, pero con muy poca. Con muy poca. Pues nada. Con una tasa muy lenta, prácticamente nada. Y esto también es importante, hay unos mapas también que nos dicen la permeabilidad del sustrato, porque yo no puedo poner un sistema de drenaje sostenible en un sitio que no tiene permeabilidad suficiente, porque da igual lo que ponga, que no lo va a meter, no lo va a chupar el terreno. Eso es importante a la hora de definir esto. Habrá que definir otras soluciones, un aljibe o poner un depósito subterráneo de alguna manera, pero no se podrá hacer así. Acordaos que la precipitación también es en milímetros hora, así que si yo a la precipitación le quito la infiltración, tengo la precipitación neta. Es buena pregunta. Vale. Bueno. Y efectivamente tendríamos que ir cambiando, aquí tendríamos que decir, bueno, pues divido a lo mejor mi lluvia en intervalos de 10 minutos y para cada 10 minutos saco la media y voy haciendo esas restas. Si tuviéramos un programa informático, al final lo que hace es lo mismo, pero tú no ves, lo divide en pasos de tiempo más pequeños y para cada uno de esos pasos realmente hace la resta. Entonces, lo siguiente que podemos tener es la retención por el terreno. Una cosa es la infiltración, que se mete hasta las capas del subsuelo, los acuíferos, y otro es la retención. Realmente primero se produce la retención
Y luego el siguiente fenómeno, que puede ser la infiltración, la evaporación o evapotranspiración. Son esas dos opciones. Y normalmente es porque el agua, el terreno retiene por sus accidentes, irregularidades geométricas, todo el agua que cae. ¿Y cómo se calcula? Pues se puede calcular también o estimar ese volumen que va a ser. Este volumen va a ser en milímetros, acordaos siempre en milímetros hora, tal, milímetros por metro cuadrado, va a ser igual a la capacidad total de almacenamiento por 1 menos, hay una constante y la precipitación excedente. Es decir, hay que tener en cuenta aquí el concepto de precipitación excedente o precipitación neta. Lo que no he infiltrado, ¿vale?, lo puedo tener almacenado o puede estar escurriendo. Esta es la fórmula que no sabía. Sí. Entonces, ¿cómo podemos calcular las pérdidas? En este caso, las pérdidas de la lluvia. Pues podemos hacerlo de varias maneras. O sea, lo que queremos es obtener la lluvia neta. Es decir, ¿qué es la lluvia neta? Al final, la lluvia que me va a producir escorrentía, la lluvia que me va a producir un volumen que yo voy a poder recoger. Todo lo demás van a ser pérdidas. Evaporación, evapotranspiración, retención del terreno, infiltración. Y a mí lo que me interesa como ingeniero civil es el agua que fluye por el terreno. ¿Vale? Si me ocupara, por ejemplo, los recursos hidrogeológicos, me importaría más la retención por el terreno y la infiltración. Si fuera un agrónomo, me interesaría más lo que puede evapotranspirar la planta. Entonces, para poder calcular las pérdidas, tenemos varias opciones. Podemos usar unas pérdidas constantes, y este es el más habitual. Es decir, bueno, pues mi terreno tiene un 30% de escorrentía, con lo cual el 70% son pérdidas. Es lo más sencillo, no lo cambio en ningún momento y solo es un porcentaje. Puedo hacerlo con unas pérdidas iniciales y a partir de ahí todo es lluvia neta. Imagino que todo se infiltra en el primer momento y que luego ya no se infiltra más. ¿Vale? ¿Entendéis? Bueno, quizá luego buscamos la pizarra y lo explicamos. Y luego puedo tener unas pérdidas en función del tiempo, como por ejemplo el de Horton, en el que empiezo con una cierta capacidad de infiltración y va decreciendo a lo largo del tiempo y tengo que hacer integraciones y haciendo esas medias. O con el método del índice de curva, que es una variante anterior, ahora la explicaremos porque también esta es la más famosa, que la pérdida es función de la precipitación acumulada. ¿Y cómo podemos? Vamos a hacer una cosa, os voy a explicar esto y después hacemos un pequeño momento al baño de agua. Después seguimos con el método de curva y demás. Vale, entonces, ¿cómo podemos calcular la infiltración de un terreno? Pues bueno, podemos imaginarlo por fórmulas, digamos, de porosidad, viendo, bueno, pues si tengo una capacidad de infiltración de esta porosidad, me va a suponer estos huecos y voy a poder tener esta infiltración, pero realmente lo que se hace es una serie de análisis o de estudios geotécnicos. Uno de ellos es por el infiltrómetro de flujo de lluvia. Entonces se pone un cacharro como estos, ¿vale?, en el cual se coloca dos cilindros concéntricos que se insertan en el terreno. Y en el cilindro interior se mantiene agua con una altura de medio metro y se evalúa la infiltración en una hora, a ver, de 0,5 centímetros. Y otras opciones puede ser también poner un infiltrómetro artificial en el cual lo que hacemos es, con una superficie que tenemos cercada, vamos poniendo o vertiendo una lluvia artificial y se va viendo el equilibrio entre la lluvia que estamos vertiendo y lo que nos va quedando en el cilindro. Y por ahí podemos saber cuánto estamos infiltrando. Esta curva es la única fórmula que os tenéis que saber.
Vale. Entonces, el índice de curva lo descubrió un señor que ni siquiera era ingeniero, pero que se fijaba en las cosas y vio que había una proporcionalidad, o que podría haber una proporcionalidad entre las pérdidas y las precipitaciones. Entonces, una cosa es la precipitación total y otra es el exceso de precipitación, es decir, la que produce escorrentía. De hecho, esta sería, a veces se llama la precipitación neta, precipitación menos pérdidas, etc. Entonces, ¿qué es lo que dedujo este señor? ¿Qué dedujo? Que F, que sería la retención existente en un momento dado en el terreno, era proporcional a la retención potencial máxima de ese terreno, igual que el exceso de precipitación que corre por un terreno es proporcional a la precipitación total. Y para eso, ¿qué dijo? Bueno, pues que la retención potencial máxima era igual a la retención existente y que la retención existente actualmente es igual a la precipitación menos la precipitación neta. Vale, entended esto. La retención de terreno, o sea, si llueve 100, me escurren 40, ¿dónde están los otros 60? Evaporados. No. Bueno, todavía no evaporados. Filtrados. Filtrados en el Retenidos. ¿Vale? Primer paso es, llueve, el agua se para y decide, bueno, a ver, hace calor, tengo insolación, me evaporo o me meto por el terreno. ¿Vale? Esas son las dos opciones que tiene el agua cuando se para. La otra es el agua que escurre, que eso es lo que llamamos precipitación neta. Y además, haciendo muchos ensayos, vio que las pérdidas iniciales son casi siempre, o aproximadamente, el 20% de la retención máxima del terreno. Es decir, si este teclado me puede recoger 1 litro, lo primero que va a recoger es el 20%, 0,20, siempre. Y si ese terreno con piedras me puede recoger 20 litros, pues me cogerá el 20%, 4. Y si puede ser, me recoge 1 litro, sí. Todos los terrenos al principio, lo primero que recogen es el 20%. Eso es una simplificación, no todos funcionan así, pero decidió que era así. Entonces, eso es la base del método del índice de curva. Entonces, al final, el exceso de precipitación, es decir, la precipitación neta, la que produce escorrentía, va a ser igual a, si despejamos aquí, ¿vale? Va a ser P por F entre S. Operando aquí nos sale que va a ser P, que es la precipitación total, menos 0,20 de S al cuadrado, ¿vale? Esto sería la retención inicial, dividido entre la precipitación total más la retención máxima menos la retención inicial. O lo que es lo mismo, la retención potencial máxima es un valor para cada terreno que es 1000 entre Cn, que veremos qué es el número de curva de ese terreno, menos 10. Entonces, el número de curva, que es el índice del número de curva, 100 equivale a que el valor de S sea 0. ¿Qué es S? La retención máxima. Luego, un valor del número de curva de 100 va a tener una retención máxima de 0. Es decir, sería un terreno 100% impermeable. Pero por otro lado, menos de 1 no puede ser 0 porque todo esto no tiene sentido. Pero si el número de curva es 1, casi toda la lluvia se infiltra o es retenida en la cuenca. Bueno, y aparte, para complicar esto un poquito más, esto se mide en milímetros. Entonces, todo esto que estamos contando, si ese se calcula en pulgadas, antes de calcular la precipitación efectiva en milímetros, porque los sajones la precipitación no la miden en milímetros hora, la miden en pulgadas por hora.
es necesario multiplicar ese por 25,4, ¿vale? Porque una pulgada son 25,4 milímetros. Vamos a ver cómo se aplica esto. También haremos algún problema. Vale, para evaluar el número de curva se consideran los siguientes parámetros. Vale, hay una serie de tablas, es que es lo más habitual que se usa en este mundo. El tipo de uso, el tipo de tratamiento agrícola, lo que decía, si va los renques en paralelo, perpendicular, si son terrazas, etc. Porque realmente el número de curva también mide la retención del terreno, pero tiene en cuenta aparte también la topografía, la irregularidad y la pendiente. No solamente la infiltración de capacidad de porosidad del suelo, sino que también tiene en cuenta esa retención por la falta o la es más pendiente. Las condiciones hidrológicas. Puede haber condiciones pobres, medias, buenas, significa que no absorbe nada, medianamente o muy bien, drena muy bien. Tipo de suelo y los antecedentes hidrológicos. Entonces, dependiendo, veis aquí podemos tener otros valores de infiltración de distintos tipos de suelos, que significan condición hidrológica pobre, media y buena, pues que infiltra más del 75, que tiene más del 75% de cobertura vegetal, que tiene entre el 50 y 75 y menos del 50, pero realmente, ¿qué es lo que nos interesa más aquí? Estas tablas. ¿Vale? Estas tablas, si buscáis número de curva, en general los pueden ver en inglés, pero os acordáis que si era 100 era prácticamente impermeable. Pues en caso de suelos, estos serían suelos urbanos, los valores que son más altos se refieren pues a tejados, carreteras, prácticamente impermeables. Usar 100 es raro. O sea, vamos a estar entre 2, lo más permeable, y 98. Y cuanto más pequeño sea el número de curva, mayor va a ser la infiltración y retención del terreno. Y cuanto más grande, hasta 100, menos va a infiltrar. Entonces esto se usa muchísimo. Es súper típico clasificar las cuencas hidrológicas por número de curva. Que al final tienes que ir con una cuenca grande y hacer una media de todo lo que hay ahí, porque si yo miro por aquí, por la ventana, evidentemente no tengo un terreno homogéneo. Aquí hay una combinación de un montón de cosas, pero lo que hago es medias. Y con eso funciona. Pero ¿y la asfalto es totalmente impermeable? Prácticamente 98. Y luego, pues si tenemos una zona, por ejemplo, zona con césped con mayor cobertura del 75 y condición buena a pues 39. Esto me va a filtrar mucho. Luego cuando lo veamos aplicamos la fórmula anterior para calcular las pérdidas. Eso siempre cae en el examen, ¿vale? O sea, siempre. Pero haremos algún ejercicio, ¿vale? Y de hecho la evaluación intentaremos hacer un ejercicio con una evaluación en clase para que me entreguéis, para que practiquéis esto. Entonces, ¿cómo calculamos las pérdidas por el índice de curva? Vale. Primero tenemos que dividir el espacio en cuencas. Bueno, eso es lo primero, porque lo hacemos por cada cuenca. Después, distribuimos esa cuenca en áreas homogéneas de uso del suelo. Entonces, por ejemplo, ahora enseñaré un ejemplo práctico, y para eso está guay el GIS, porque tú ves la ortofoto y dices, ah, mira, aquí tengo asfalto, aquí tengo una zona urbanizada, aquí tengo un jardín, aquí tengo un bosque, y eso lo vas haciendo como dices, vale, 20% de cada cosa, lo vas aplicando, y a cada una de esas zonas de áreas homogéneas lo clasificas por su permeabilidad. Luego está bien tener esas características para hacer un análisis más avanzado. Obtenemos las condiciones hidrológicas del cultivo, si es que hay o lo que sea. En general, si no sabemos, ponemos medias. Y en España tenemos varias, y a partir de eso ya vamos a la tabla, y tenemos tabla para usos rurales o para usos urbanos. Y os pareceré también esas tablas para que podáis meter ese cálculo. ¿Y qué datos podemos usar? Pues en España tenemos mapas topográficos,
Mapa geológico nacional, mapas de cultivos y aprovechamientos, Corin Land Cover y estudios de nivel de autonomía y también a nivel local. ¿Qué es esto del Corin Land Cover y los MDT, Institutos Geográficos Nacionales? Es una cosa que quiero que os bajéis. Bueno, no, os lo voy a bajar yo y lo recortáis en clase. El Corin Land Cover han cogido todas las ortofotos de Europa y han hecho ya ese trabajo de dividirlo por zonas en función de su uso. De manera que cuando quiero hacer un estudio, ya tengo esas cuencas o esos trocitos hechos. Y lo van reponiendo cada 5 o 10 años, hacen un nuevo levantamiento porque el territorio cambia. Y esta prueba de fallos, bueno, si no ha cambiado el uso de suelo, sí. Pues básicamente es un mapa así, ahora os enseñaré cómo es. Pero si no cambia el tipo de uso del suelo... Lo tienes que cambiar tú, claro. Si tú estás haciendo un estudio y vas y te bajas los datos del Corin Land Cover y dices, aquí pone que hay terreno en barbecho y te encuentras una urbanización con piscinas, ahí lo cambias, ¿vale? Que todo depende de la... Claro, para eso viene bien. Lo bueno es que cuentas siempre con ortofotos de cada año, las fotos nuevas de Google, entonces no tienes problema. Antes era mucho más difícil porque tenías que ir y sacar un levantamiento o incluso sacar unas fotos aéreas con dron. Ahora ya no. Pues esto está hecho a nivel europeo y se puede utilizar. Este es un caso real. A mí me pidieron estudiar este arroyo. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Porque este arroyo entra adentro, o sea, yo lo primero que hago es bajarme, bueno, los planos de fondo los tengo en internet, estos son, ahora os digo, estas son las capas que yo os pasaré. Las capas de carto de fondo, está OpenStreetMaps, ¿vale? Que es este, si lo quito pues no tengo nada. Tengo también Google Maps, ¿vale? Con las capas, digamos, las ortofotos de Google Maps. Entonces, lo primero que hago siempre es revisar la zona y comparar lo que a mí me han mandado que estudie con las capas que hay de cuencas. Y efectivamente no está a prueba de fallos porque veis este arroyo que cruza por mitad de esta cuenca. A ver, yo no tenía que estudiar ese arroyo, tenía que estudiar este, pero básicamente esto no estaba bien. Eso ya se ve, hay veces que hay ese tipo de errores. Es un poco, en zonas urbanas puede ser más. Y luego por otro lado, ¿os acordáis de lo que estábamos hablando? ¿Veis esta cuenca? Arroyo de las Viñas, está aquí. Vale, cuando tiene la línea más gruesa es que hay dos, entonces digamos que las rayitas estas, digamos que una cae encima de la otra y no parece que sea raya, sino una raya en línea continua. Esta está perfectamente definida. Ahora bien, este arroyo aquí le falta algo, ¿no? O sea, no están perfectamente hechas todas estas subcuencas, están a una escala mayor. Aquí le faltaría dividirla porque el arroyo no puede haber una cuenca que coja como un cachito y se lo lleve, sino que todas las cuencas funcionan como gajos perfectos de una naranja, que todas se unen en el mismo sitio. ¿Me seguís? Vale, entonces aquí lo primero que tuve que hacer es dibujar esto. ¿Y cómo lo dibujo? Pues como el modo digital terreno me fijo en las líneas de nivel y lo pinto, lo que me falta. Y luego, para definir si yo tengo que estudiar este arroyo solo y no todo esto, tengo que definir la cuenca que supone este solo, este piquín. Y solo centrarme en eso, en concreto. Y de hecho, ¿qué otros datos puedo hacer? Bueno, pues puedo hacer esto. Y lo tengo aquí. Vale, entonces lo que hice fue, veis aquí la diferencia entre yo con la topografía con detalle, lo que hice fue definir, este es el original de las capas que tengo de internet, no os voy a pedir eso, supongo que
os dedicáis a esto, no vayáis a una zona urbana. Pero al final yo lo que hice fue delimitar esto que me faltaba y este otro lo corregí porque no estaba perfecto. Si lo miro a una escala me alejo mucho, sí que puede ser que esté perfecto. Y luego, ¿qué más análisis tengo que hacer? Si yo quiero saber cuánta agua me llega aquí, lo que tengo que hacer es analizar el territorio que está dentro de mi cuenca. Entonces, a simple vista, ¿qué veis? Voy a poner la ortofoto para ver qué tipo de terreno veis en esa cuenca, en ese arroyo. Sin miedo. ¿Qué usos de suelo diríais que hay? Al menos hay 3. Pues hay tierra como tal, es decir, la Aquí, ¿no? sí, No. Monte bajo. sí, Vamos a decirlo así. mira, Monte muy bajo. sí. ¿Esto qué es? Eso es una carretera. Vale. Entonces, eso son zonas, vías pavimentadas y de hecho tenemos esto, los enlaces, este cruce. Vale, aquí también tenemos. Y luego esto de aquí, ¿qué es esto? Eso es un bosque, no, bueno, Bueno, a ver, aquí se ve Bueno. mejor, ¿qué es esto? Ah, dices eso. Claro, esta zona de aquí. Ah, eso es. Aquí hay una parcela. Ah, vale, sí, eso es urbano. Sí, bueno, es como urbanización poco densa. ¿Vale? Ah, una parcela. Hay que aprender también a distinguir este tipo de usos del suelo. ¿Vale? No todas las cuencas que vayáis a estudiar, por ejemplo, esta otra, que más o menos solamente tiene usos de monte bajo y la carretera. Pero en el caso de esta, pues tenemos esos usos. Y hay que distinguir entre esto que es urbanización bastante poco densa, abierta, a si nos vamos, por ejemplo, aquí en Madrid. Eso todo es carretera. Claro, en Bernabéu, pues esto es muchísimo más denso. No tiene prácticamente jardines, los jardines que hay pues no creo que sean para infiltrar nada, sino que están de adorno, en fin. Imaginaos que la respuesta hidrológica de este trozo de aquí es muchísimo más fuerte que la que tengamos en la salida de Pozuelo. ¿Y entonces cómo se hace para filtrar todo el agua? Alcantarilla. Pues hoy me preguntaba lo mismo en la otra clase, pues mal. De hecho, mirad, o sea, en Madrid no hay río, bueno, está Manzanares, esta cuenca se supone que pertenece a Manzanares, pero ya todos los arroyos que había han desaparecido, pues no han sido causados. Entonces, ¿cómo se trabaja? Pues normalmente se tienen, no sé si están aquí. Pues todo va con cauces subterráneos artificiales que son las tuberías del alcantarillado. Claro. Entonces conviertes los ríos en alcantarillas, ya lo veréis conmigo en la misma y lo que haces es que divides una ciudad tan grande, la divides en colectores y en zonas haces, aquí tienes cuencas, digamos, cuencas naturales y lo que sería la ciudad son cuencas artificiales que van definidas por sus tuberías secundarias. También se hacen tanques de tormenta y eso, ¿no? Para evitar... Sí, para evitar, por ejemplo, el problema es que cuando llueve mucho, claro, todo esto lo recoges, tiene produce muchísimo volumen de agua, prácticamente todo impermeable y además muy rápido, porque como es impermeable es bastante plano y no tiene irregularidades, tarda poco en llegar y aparte como aunque tarde un poquito por la calle, luego las tuberías pues son rectas y tienen una pendiente más elevada, entonces son cuencas muy rápidas. Por eso es muy importante intentar reducir la escorrentía en origen, sistemas de drenaje sostenible. Vale. Súper importante y claro, hacen tanque de tormentas porque hay mucho exceso de agua y o bien lo vertes al medio, al final algo tienes que verter, pero por lo menos con el tanque algo evitas. Y claro, así va el Manzanares. Luego, pobre. Sí, pero el Manzanares está seco también. Está seco porque no hay mucha agua en el estiaje y además lo que va por el Manzanares pierde casi toda la depuradora de la China. Es 1 metro cúbico por segundo y es agua depurada. Entonces por eso no está muy allá.
Entonces, volviendo, para que veáis un poco, veis, pues yo lo que quiero es que me elijáis, y vamos a ir a un sitio un poquito más alejado. Me tenéis que escoger. Entonces, claro, para eso tenéis que coger 3 cuencas, al menos, para hacer un pequeño trabajito. Para eso tiene que ser unas cuencas que sean rurales. Entonces, ¿qué 3 cuencas podrían estar bien? Coger unas series inteligentes y coger algunas que no haya que trabajar mucho. Por ejemplo, tienen que estar juntas, eso sí, no me vale que me las hagáis una aquí y otra allá, porque lo que quiero es, por ejemplo, digo, quiero ver el barranco del Recuervo, quiero calcularlo en este punto, y para eso voy a tener esta cuenca de aquí, ¿vale? Que es la primera, se me une a 2 cuencas. Esta parece que está bastante bien, vale, no hace falta que me la subdividáis más, ¿vale? Mínimo 3 cuencas. Y esta otra, pues veis que hay errores raros, ¿vale? ¿Qué errores raros? Yo creo que este barranco lo han cogido mal. Entonces, o bien lo obviáis y cogéis solamente esta cuenca, estas 3, ¿vale? Los que se ven en una, o si ya queréis trabajar más, me corregís esto, me sacáis que en realidad esto debe ir por aquí hasta aquí, entonces tengo 5 cuencas, porque de esta saco 3, ¿vale? La de abajo, este trocito y estos 2. Entonces eso es lo que necesito. ¿Esto para cuándo hay que entregarlo? No, para la semana que viene lo que necesito es que instaléis QGIS y os carguéis las capas que os voy a poner. Cargarlo es muy fácil porque solamente tenéis que arrastrarlo aquí. O sea, tenéis abierto la interfaz y lo arrastráis, los archivos que yo os diga. Y ya os podéis poner a mirar. Por lo menos traer una zona organizada, pensando dónde lo vais a hacer. Y yo aquí veremos cómo recortar esa zona, cómo definirla, y luego lo siguiente que tenéis que hacer es bajaros el modelo digital del terreno. Porque eso tampoco va a dar tiempo con la Wi-Fi. Porque necesitáis el modelo digital del terreno para hacer el modelo de precipitaciones correctivas. Y ahora vamos al tema de la cuenca hidrológica, ya que he captado vuestra atención. Bueno, hoy solo vamos a ver la cuenca hidrológica, porque es necesario para que podáis entender los datos que estáis viendo. ¿Qué es la cuenca hidrológica? Pues al final el terreno se divide en zonas que o viene el agua para un lado o para otro, básicamente. Y cuando ya ha habido suficiente acumulación de agua, tenemos un cauce. Pues así funciona, o sea, y al final, pues el río Ebro, lo que pasa es que es una cuenca enorme, muchas cuenquecitas que han ido juntándose. Entonces, el río Ebro ha tenido suerte de ser principal, porque llega al mar y le llegan un montón de cuencas, pero hay otros ríos que tienen menos cantidad. Y dentro de la cuenca puede haber muchas cosas, puede haber terreno, o sea, algo de montaña tiene que haber, aunque puede ser una cuenca intermedia. Si es una cuenca inicial, siempre va a tener una montaña, porque del otro lado tiene que haber una divisoria. Si es una cuenca intermedia, puede ser que no. Y dentro de las cuencas, pues puede haber distintos usos de suelo, urbano, rural, agrícola, industrial, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Vale, entonces, dentro de la cuenca hidrológica vamos a tener la precipitación total, la precipitación interceptada por la cubierta vegetal, la evaporación y la evapotranspiración, la infiltración, el almacenamiento del suelo y al final la precipitación neta o efectiva. Y la precipitación neta o efectiva es la precipitación total menos la interceptación, la evaporación, la infiltración y el almacenamiento del suelo. Otra manera de verlo. ¿Cuál es el planteamiento teórico de lo que ocurre en una cuenca? Pues realmente, si nosotros tenemos lluvia, una lluvia R que cae sobre un plano inclinado, ¿cómo funciona la escorrentía? Imaginaos que no tenemos pérdidas, ¿vale? Tenemos un caudal, primero tenemos ningún caudal y este caudal va creciendo por cada diferencial de espacio que recorremos a lo largo de la lluvia y del plano. Vamos a tener un caudal que va a ir aumentando hasta que llegamos a un momento que tiene un calado determinado. Entonces, cuando empieza a llover, al menos un calado de algo hay. Para que sea perceptible, vamos a tener que tener mínimo un calado de 10 centímetros
Y al final en los ríos vamos a tener pues, calados mayores y que el agua se acumula ahí. Pero el calado es como... Calado es la profundidad de agua. Ah, vale, vale. En otros sitios, en Latinoamérica lo llaman el tirante. Lo llaman tirante hidráulico. Entonces, al final, vamos a tener como caudal entrante Q y R, la lluvia, por la derivada de X. Y como caudal saliente en cada sección, vamos a tener Q más la derivada de Q entre la derivada de X, derivada parcial de Q entre X, por el diferencial de X. Y al final tenemos un almacenamiento que será función del calado, es la derivada del calado a lo largo del tiempo por X. Y al final, por la ecuación de continuidad, lo que tenemos es que la derivada del calado a lo largo del tiempo más la derivada del caudal a lo largo del eje X me van a dar igual a la lluvia. Pero esto, como vosotros no tenéis que entenderlo, no pasa nada. Pero simplemente es que tenéis que tener en cuenta que la lluvia va aumentando a lo largo del territorio. Es decir, y esto es importante para que entendáis un poco el concepto de tiempo de concentración. Imaginaos que esto es mi cuenca, ¿no? La inclino y empieza a llover. Y llueve uniformemente a lo largo de toda la cuenca. Si yo corto mi cuenca en 4 trozos, ¿vale? Yo, vale, en el momento inicial, 4 trozos y tardo, imaginaros, 4 unidades de tiempo en recorrer de aquí. El agua tarda 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Y mi lluvia dura exactamente 4 unidades de tiempo. Al final de la primera unidad de tiempo, ¿qué agua me llega a este punto final? Ah, bueno, depende del terreno y todo eso, ¿no? Es decir, a ver, llueve uniformemente por toda la cuenca. El primer intervalo de tiempo, ¿qué agua recojo aquí? La que le haya dado tiempo a llegar. ¿Y cuál le ha dado tiempo a llegar? La que estaba en un primer cuarto. Entonces, al principio voy a recoger solo el agua que llega hasta aquí. Cuando esté en el segundo periodo de tiempo, habrá llegado lo que caía aquí más lo que caía aquí. Porque sigue lloviendo. O sea, lo que cayó aquí en el intervalo de tiempo 1 llega aquí y en el 2 ya ha llegado aquí. Pero aquí me llega todavía lo que ha llegado aquí. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la lluvia, cuando tengo un punto de concentración, al final va aumentando el caudal hasta que disminuye. ¿Pero hasta cuándo aumenta? Pues hasta que todo el agua que está al final de la cuenca ha sido capaz de llegar. Porque ya no tengo más, digamos, buffers de agua que puedan seguir empujando y aumentando el caudal. Ahora veremos un poco esto. Simplemente que representa la continuidad del caudal y tenemos que entender cómo funciona esto en la realidad. Vale. Entonces, si este es mi plano inclinado y empieza a llover, vamos a imaginar que tenemos esto es un perfil de caudales que llegan a un punto final de una cuenca. Lo que os comentaba, en el momento 1 me llega el agua que ha caído en lo que es capaz de recorrer T1. En el momento T2 me llega todo el agua que ha podido recorrer T2, T3, hasta que llegamos a TC, que sería el tiempo de concentración. Imaginaos que esta mesa tiene un tiempo de concentración de 4. Cuando llueve 1 hora, imaginaos que llueve 1 hora, ¿qué pasaría? Llegaría este caudal, ¿vale? El que ha podido caer aquí, deja de llover, entonces en el siguiente intervalo de tiempo va a llegar lo que caía aquí, luego lo que cae ahí y al final va a llegar lo último. Entonces vamos a tener un periodo constante y luego volver a caer.
¿Qué pasa si sigue lloviendo? ¿Qué pasa si...? Pues que quizá es un poco complicado de explicar, sin eso voy a pasar. Voy a poner mejor una gráfica. Vale, para que entendáis el concepto de tiempo de concentración y cómo llega el agua. Vale, ahora vamos a poner el gráfico. Vamos a poner la lluvia. Vale, normalmente siempre se representa aquí la lluvia en la parte de arriba. Y ahora imaginaos que tenemos nuestra cuenca, ¿vale? Y la cuenca rectangular. Y entonces llueve durante 4 horas. Entonces, ¿qué ocurre al principio? Entonces, en el momento que empieza a llover, ¿vale? Empieza a llover. Entonces, en el momento 1, en el momento 0 empieza a llover. Entonces, ese es el punto donde recogemos y miramos el caudal, ¿no? Entonces, en el momento inicial no llega agua, empieza a llegar hasta que llegamos al momento a T1, ¿no? T1. Para T1 me ha llegado todo lo que caía aquí. Cuando llueva T2, se me va a acumular, porque aquí sigue lloviendo y sigue llegando, pero aparte esto le ha dado tiempo a llegar al punto de recogida. Luego sigo subiendo con la misma pendiente, ¿vale? Pues T2, aquí este caudal tiene que ser doble, ¿vale? Q1, Q2. Ahora, ¿qué ocurre si sigue lloviendo? Vale, pues ahora en lugar de 2 espacios, me va a llegar el agua de 3. Luego Q3 va a ser el triple de Q1 para T. Vale. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos al 4? Vale, pues genial, T4, ¿no? T4, Q4. 4 veces T1, vale, genial, con la misma pendiente, por eso tiene la misma pendiente. Esa es una simplificación, luego las cuencas rurales son un poco distintas. ¿Vale? Ahora, Q4. Ahora, ¿qué pasa si sigue lloviendo? Entonces, si ahora se para de llover, pues es muy fácil. Ahora sí, ¿no? Si para de llover, será lo mismo simétrico. ¿Qué pasa si sigue lloviendo? Que sigue lleno hasta que deje de llover. Vale, ¿aumenta el caudal o disminuye? ¿Qué pasa? Se mantiene. Vale, lo habéis visto. Porque ya no tenemos nada más que siga contribuyendo. Vale, se mantiene. Y cuando se pare, pues ya está, bajará. Vale. Este tiempo T4, es el tiempo de concentración de la cuenca. Y es muy importante, que es básicamente lo que tarda el agua desde el punto final hasta el punto de recogida, el punto inicial, el punto de recogida. Si tenemos una lluvia más larga que el tiempo de concentración, no me aumenta el caudal. Se mantiene constante, dura más tiempo. Si tengo una lluvia que solo llega a T2, ¿qué pasa? Pues que ya, si tengo una lluvia que solo llega a T2, ha llegado esto, luego llega esto, llegará y luego bajará, ¿vale? Una lluvia que solo dure T2. Porque tiene que llegar y bajar. Lo que no le ha dado tiempo a llegar, ¿vale? Estos dos. Entonces, por eso es importante el tiempo de concentración, porque nos dice cuál es la duración de lluvia pésima. Rebobinamos un poco la semana anterior, curvas, intensidad, duración, frecuencia. Si yo sé que, imaginaos que esto es 4 horas. 4 horas. Yo sé que la lluvia que me da peor caudal o mayor caudal es la de 4 horas. ¿Vale? Ahora, ¿qué ocurre?
esta es mi intensidad. Imaginaos que tengo, que en lugar de esta intensidad que he marcado aquí, tengo una intensidad mayor, pero también de 4 horas. ¿Qué pasará con este hidrograma? ¿Cómo va a ser? Si tengo más intensidad, ¿qué ocurre? ¿El hidrograma es el mismo? Sí. No. No, porque si llueve más, Más intensamente. ¿Escurro más? sí. Vale, entonces luego la pendiente, la duración tiene que ser igual, no puedo irme más lejos porque tarda lo mismo en llegar, pero va a tener más. Bueno, esto me ha quedado un poco raro. Pero ¿y no se mantendría? No. Es proporcional, pero sube la pendiente. Sí, sí, eso sí. Pero es muy importante el tiempo de concentración porque, vale, entonces yo tengo que calcular, esta es la lluvia peor, ¿vale? Ahora me dicen, bueno, hazme el cálculo para 100 años de periodo de retorno. Y dices, vale, ya se calcula la lluvia de concentración 4 horas. Vale, ahora ¿qué lluvia uso? ¿Qué intensidad uso? ¿Os acordáis que hay una cosa que se llama curvas de F? Entonces, yo tengo aquí esto. Y entonces estas curvas me decían que hacían esto. Bueno, vale, entonces digo, vale. Uy, vale, encuentro la de 100 años. Esta es la de 100 años. Esta. Y esa es la duración de 4 horas. Voy aquí y digo intensidad. Y esa es la intensidad para una lluvia de 100 años de periodo de retorno de 4 horas, que es la que tengo que usar en mi cálculo. Por eso es importante el concepto de cuánto tarda el agua en llegar y utilizar estas curvas. Y entonces ya nadie te va a decir, no, oye, ¿y por qué no usaste una lluvia de 5 horas? No, porque la lluvia de 5 horas resulta que tiene una intensidad menor. Luego, 5 horas no me hace nada, me baja la pendiente del caudal que estoy recibiendo. ¿Y por qué no la has usado más corta, de 1 hora? No, porque no llegó a crecer todo lo que tenía que haber crecido. Que a lo mejor la de 1 hora tiene más pendiente, pero se me acaba aquí. Y esto es más pequeño que esto. Bueno, pues eso Es que yo lo que no entiendo es por qué en una se mantiene, no trabaja directamente. Porque aquí he mantenido la lluvia. Si yo esta la mantuviese, esta rosa la mantuviese y ya no sé si nos caen más cosas, esto pues haría así, un poco más y luego ya bajaría. O sea que no sigue aumentando ilimitadamente. Ahora pensar, el tiempo de concentración que puede tener un arroyo aquí, 2 horas, 3 horas, y el tiempo de concentración que puede tener el río Guadalquivir, 5 días. Tendría que estar 5 días lloviendo, tal, es complicado. Y al final, lo que te produce un caudal punta en una cuenca más pequeña, cuando llega el Guadalquivir no es nada para eso. Es más complejo. O sea, volver a la parte de la teoría. Bueno, esto tiene que sedimentar, no os preocupéis. Vale, entonces, empieza a llover, ¿vale? Y llega un momento, que por esto debería estar inclinado, llega un momento que ya no, cuando se alcanza un perfil de equilibrio con un determinado calado, cuando hemos llegado al tiempo de concentración y ya no puede aumentar más el calado, por lo que hemos visto, porque es que no tiene de dónde aumentar, ha llegado al equilibrio. Entonces, en este caso, el punto A pertenece al inicio de la lluvia, la zona AB corresponde al crecimiento del caudal. Si aunque siga lloviendo, si ya hemos alcanzado el tiempo de concentración, si sigue lloviendo, se mantiene el caudal, no puede, ya está estable, ya no puede aumentar más, siempre y cuando no varíe la intensidad de lluvia. Estamos hablando de una lluvia que siempre es la misma. Y luego, cuando tenemos el valor BC, este corresponde al máximo caudal, y esto corresponde al tramo descendente que se produce cuando cesa la lluvia.
De hecho, esto está un poco alterado, porque en la realidad, o sea, los hidrogramas sintéticos van a tener la misma pendiente de inicio y la misma pendiente del final. En la realidad, la rama ascendente es más corta que la descendente, es decir, tarda menos en estabilizarse que en desaguar todo. Vale. Entonces, en el caso de si tenemos una lluvia que es menor que el tiempo de concentración, se produce siempre un hidrograma en pico, pues crece y decrece. La expresión del tiempo de concentración para el caso de un plano inclinado, bueno, pues es esta, ¿vale? En la que R es la lluvia y lo demás son una serie de parámetros, y no solo es función de la cuenca, sino también de la lluvia. Hay que tener en cuenta que también cuando la intensidad es más fuerte, el tiempo de concentración decrece. O sea, ¿Con plano inclinado a qué se refiere? ¿Con plano inclinado a qué se refiere? Como si la cuenca fuera un plano inclinado, que es como la simplificación máxima, ¿vale? Plano inclinado. Entonces, el tiempo de concentración, hay varias fórmulas para calcularlo, como veremos, es una cosa que hay que hacer en el examen también, en calcular el tiempo de concentración. ¿Y qué ocurre con el tiempo de concentración? Que tenemos que varía también en función de la intensidad de la lluvia. Es decir, si llueve muy fuerte, el agua va más rápido. ¿Vale? Cuando hay más caudal, el agua va más rápido. El río Ebro no va igual de rápido cuando va el régimen va prácticamente sin agua a cuando va con una crecida, va muchísimo más rápido. Y esto pasa lo mismo, pero despreciamos en general ese factor, porque es muy difícil, porque si no tenemos que estar cambiando el tiempo de concentración para cada lluvia que vamos a estudiar. Entonces eso no es factible. Entonces, este sería el hidrograma real de una cuenca. En general, nosotros vamos a tener, la lluvia no va a ser uniforme. Imaginaos que esta es la lluvia neta, estas son las pérdidas, como veis al principio tenemos más pérdidas, luego van decreciendo, entonces digamos que este área representaría la lluvia neta. Y este tiempo de lluvia útil no empezamos a tener escorrentía, hay un primer momento en el que no escurre nada porque todo son pérdidas. Entonces empieza a subir la curva, esa es la curva de concentración, el tiempo de punta, ¿vale? Y para medir el tiempo de concentración realmente se puede medir o vamos con una fórmula, pero como aquí no tenemos una fórmula y la cuenca es irregular, porque es una cuenca natural, y tampoco tenemos una lluvia que sepamos exactamente que es uniforme, y también es verdad que le estamos quitando las pérdidas, que tampoco sabemos cuáles son exactamente, pero para definir el tiempo de concentración, una medida gráfica de hacerlo es cuando acaba la lluvia neta, vemos el tiempo que tarda hasta que la rama descendente cambia la curvatura. Aquí tenemos una curva que tiene más o menos una pendiente bueno, pues bastante descendente y luego cambia y se hace como más asintótica, que se llama la curva de agotamiento. Pues en este punto, que también hay que intuirlo, es donde decimos que podemos calcular el tiempo de concentración. Y el tiempo de base será desde que empieza a llover hasta que termina de llegar la última gota del agua, porque se supone que esta curva ya no es de caudal de escorrentía, sino de arrastre de lo que había quedado infiltrado, retenido por el terreno. Entonces, si tenemos un hidrograma natural, un hidrograma natural va a tener pues estos componentes, ¿vale? Esto es la suma de varios hidrogramas. Si solo consideráramos la escorrentía superficial, bueno, pues empieza a llover, empieza a crecer, baja y ya se queda así. Pero ¿por qué tiene estas otras ramas? Porque tenemos caudales hipodérmicos, que son lo que está almacenado en la cubierta vegetal y demás, y luego caudales subterráneos que tienen como una
se ven amortiguados, ¿vale? No tienen la punta en el mismo momento. Y respecto a las puntas de los caudales, también es interesante ver los siguientes fenómenos. Vale. Vale, entonces en un hidrograma podemos intentar analizar o entender cuáles son la componente de la escorrentía superficial y cuál es la componente de los caudales subterráneos, que se puede estimar viendo dónde está este punto, que es donde cambia la pendiente, porque realmente esta curva pertenece más bien a los caudales secundarios, a los caudales subterráneos, y en realidad el hidrograma de avenida de la escorrentía superficial sería así. Por eso en la ciudad no vamos a tener estas ramas así asintóticas, sino que va a ser subida y bajada, porque no tenemos este efecto de otros caudales que estén en el subsuelo. Y si tenemos una cuenca hidrológica, esto por ejemplo sería una cuenca hidrológica natural, creo que es el río Zapardiel. Entonces veis un poco, tenemos el modelo digital del terreno, esta es la parte final de la cuenca, esto sería como toda la divisoria y veis aquí cómo están, vamos a tener distintas proporciones o áreas con distintas elevaciones a lo largo de la cuenca. Entonces, para definir una cuenca hidrológica, el primer parámetro es el área. Luego podemos definir la curva ipsométrica, que nos va a decir qué parte de cada área de la cuenca está dentro de una determinada cota. Tenemos la pendiente, ¿vale? La pendiente, ¿cómo se define? Pues dentro de la cuenca, claro, tiene muchas pendientes, porque depende en el plano en el que la esté midiendo o en el eje donde la esté midiendo. Pero en principio, todas las cuencas tenemos que medir cuál es el punto más alto de la cuenca, que aquí probablemente sea o aquí, y dibujar como si fuera un cauce imaginario. Al principio será imaginario porque en la parte alta de las montañas no hay cauces, aunque a veces podemos ver si hay nieve, que se ha quedado nieve ahí, entonces sí que nos marcaría como esa grieta sería el cauce, y ver cómo va bajando, se dibuja esa curva hasta llegar al punto más bajo del final, que sería el punto de salida. Entonces, para saber la pendiente, vemos la cota en el punto bajo, la cota en el punto más alto, y esa diferencia la dividimos por la longitud de esa línea. Luego esa línea también hay que medirla. Lo bueno del GIS es que yo pinto una línea y ya directamente me dice cuánto mide esa línea. Igual que si yo dibujo una zona, el GIS ya me calcula automáticamente el área que está dentro. Y puedo mirar en el modelo digital del terreno las cotas de estos puntos. Vale, también tenemos el tiempo de concentración, que haremos las fórmulas que hay, el tiempo de la, es el tiempo que tarda en llegar el agua al tiempo de concentración de la cuenca, pero no es el tiempo que tarda el último paso, sino el tiempo último. Y vamos a ver cómo podemos definir cada uno de los parámetros de una cuenca. Por una parte tenemos el área de una cuenca. Entonces, si esto es nuestro cauce y nosotros hemos definido, esta zona, ¿no?, que es la que realmente vierte dentro de estos cauces, es decir, una gota que esté fuera de este límite caerá en otra cuenca, en otro arroyo. Esa es la manera de definirla. Ahora tenemos ayuda porque tenemos todos estos planos que ya vienen con esas cuencas prehechas, pero antes había que definirlo por las líneas de nivel. Imaginaos que hacemos un corte AA, ¿vale? Puede ser, ¿veis aquí los límites topográficos? O que aquí tendríamos esta divisoria y aquí tenemos esta divisoria. Puede ser que la cuenca hidrológica superficial no coincida con la cuenca hidrológica subterránea, porque haya estratos permeables que hagan de barrera. Entonces, si yo tengo aquí, me cae agua de lluvia, el agua que escurra por la ladera llegará al arroyo, pero el agua que infiltre, como aquí hay una zona permeable, no va a llegar a esta acuífero.
Simplemente que sepáis que eso puede ocurrir. Y hay un coeficiente que es se puede sacar el coeficiente de uniformidad de la cuenca, que si tenemos el perímetro de la cuenca lo dividimos por el perímetro de un círculo de igual área. Entonces os puede decir pues, cómo de irregular es. Otro de los parámetros que podemos medir es la curva ipsométrica de una cuenca. ¿Esto qué nos dice? Pues un poco cómo están distribuidas las alturas, las altitudes de la cuenca. Y nos da bastante información porque, por ejemplo, en este caso vemos que tenemos una zona de altura H1 en la que se concentra gran parte del área. En esta zona hay unas pendientes que más o menos, bueno, pues va a ir creciendo en la zona, vamos a ver, que tiene unas pendientes parecidas, pero luego al final del todo decrece rápidamente y luego tiene una pendiente muy alta en la parte de abajo. Esto nos da una idea de cómo está distribuida el área, las superficies, o digo, las altitudes dentro de las superficies de la cuenca. Y podemos obtener un rectángulo equivalente que nos va diciendo para cada una de las alturas qué diferencia de nivel hay. Pero, bueno, pasamos a otro parámetro que es la pendiente de la cuenca. Entonces, este es el perfil. Nosotros hemos dibujado en planta una línea que representa el cauce más largo de toda la cuenca. Si dibujamos un perfil longitudinal y vemos la altitud de cada uno de esos puntos, esta línea de rayitas continuas sería la pendiente media, pero podemos usar la pendiente ponderada global, a veces se usa. Es un poco de complicación porque hay que utilizar esto y entonces sería una línea tal que el área que me queda por arriba y el área que me queda por abajo son equivalentes. Algún programa para calcular. Y para calcular el tiempo de concentración de una cuenca podemos partir de datos reales de hidrogramas. ¿Os acordáis de esto? Que vemos a ver la lluvia y el hidrograma de lluvia, cuando acaba de llover, cuando tenemos la curva de agotamiento, tiempo de concentración. ¿Vale? Esto es una forma. No se usa mucho, como podéis imaginar, porque tienes que tener bastantes datos. Para empezar tienes que tener registrada la lluvia que ha caído y por otro lado registrado al final los caudales que han llegado. Pero sí que hay estudios que se han hecho. De hecho hay laboratorios donde tienen cuencas artificiales con aspersores y van trabajando y haciendo análisis hidrológicos. Y podemos hacerlo con fórmulas empíricas, que es el método más usado, que es el que vamos a usar nosotros, y luego por métodos hidráulicos, porque podemos calcular la velocidad de la onda de avenida. Es decir, podemos dividir en tramos de distinta velocidad la cuenca, los cauces, y ir viendo cuánto tarda el agua en recorrer toda esa línea, como si fuera una carretera, ¿no? En una zona puedo ir a 1 metro por segundo, en otra a 2, en función de las pendientes. ¿Vale? Te lo voy a dejar. Y realmente lo que se usa son las fórmulas empíricas. Entonces, las que nosotros vamos a usar. En España se usa mucho la del tiempo, ¿vale? Que además es local. Entonces, aquí el tiempo de concentración va a depender de L, que es la longitud de la cuenca, y S, que es la pendiente. Aquí también tenemos L, la longitud de la cuenca, la pendiente, H, que sería la diferencia de alturas totales, la longitud de la cuenca, ¿vale? Hay distintos parámetros. Y en esta tenemos que usar I, que es la intensidad de lluvia. Luego, cada vez que tengamos una lluvia distinta, vamos a tener un tiempo de concentración diferente. N, que es la rugosidad de Manning del terreno, digamos que es una mezcla entre una fórmula empírica e hidráulica. La longitud y la pendiente de la cuenca. Y también podemos utilizar en los métodos de propagación de la avenida, pues hay algunos autores que han hecho este tipo de gráficas en las cuales
podéis, en función de la pendiente, estimar una velocidad del agua y lo multiplicas por la longitud y ya sabes lo que tarda en recorrer. Eso es una manera también de hacerlo. Vale, pero en general se usan las curvas, las fórmulas científicas.